Buenas tardes, que el Señor les bendiga. Estamos ministrando desde Henderson, North Carolina, un lugar muy bello, muy hermoso, para todo, ¿verdad? Hasta donde el Señor, ¿verdad?, nos permita llegar. Les pedimos, ¿verdad?, a todos aquellos, ¿verdad?, que van a ver, ¿verdad?, estos videos, que nos ayuden, que nos den un like, que lo compartan. Pues nosotros hemos entendido que la palabra del Señor es lo que más el hombre necesita para hacer un cambio en la vida. Por eso es que les pedimos, ¿verdad?, que nos ayuden, que también, ¿verdad?, ustedes se unan a ese equipo, ¿verdad?, que quieren, ¿verdad?, llevar este evangelio, esta palabra de Dios a todas las personas. Porque esa, ¿verdad?, pues es la propuesta, ¿verdad?, ese, ¿verdad?, es el compromiso que el Señor nos ha dejado en esta tierra. Es por eso, ¿verdad?, que nosotros, ¿verdad?, tenemos que estar, ¿verdad?, siempre dispuestos, ¿verdad?, como en este caso, ¿verdad?, que le pedimos a usted, ¿verdad?, que nos ayude, que se haga parte de ese equipo, ¿verdad?, dándole un like, compartiendo estos videos, ¿verdad?, viendo, ¿verdad?, también usted alimentándose de esta palabra. Amén. Así es, ¿verdad?, que le bendecimos, ¿verdad?, en el amor de Dios, y ya estamos, ¿verdad?, preparados, ¿verdad?, para que entremos, ¿verdad?, a ver, ¿verdad?, lo que el Señor nos tiene en este día. Acuérdense, ¿verdad?, que Dios, ¿verdad?, no habla, ¿verdad?, como nosotros queremos, ¿verdad?, como nosotros quisiéramos que Él nos hablara, ¿verdad?, sino que Él, ¿verdad?, habla de acuerdo a la necesidad que el hombre tiene o que podamos tener en este tiempo. Amén. Es de acuerdo a ello, ¿verdad? El título, ¿verdad?, de esta enseñanza, ¿verdad?, yo le puse, ¿verdad?, porque déjeme decirle que yo no tenía previsto, ¿verdad?, que yo iba a predicar este día, sino que iba a ser la pastora Lucy, ¿verdad?, la que iba a predicar, pero por una cosa y la otra, ¿verdad?, nos dimos cuenta, ¿verdad?, de que pues yo no le había dicho a ella, ¿verdad?, de que ella iba a predicar, ¿verdad?, ni ella me preguntó. Por lo tanto, ¿verdad?, pues me vi obligado, ¿verdad?, a predicar yo. Pero yo tenía una enseñanza, ¿verdad?, desde hace unos días, pero yo le pedí al Señor, ¿verdad?, si eso era, ¿verdad?, lo que Él quería, ¿verdad?, que yo enseñara, o si no era, ¿verdad?, pues entonces, ¿verdad?, de que me mostrara, ¿verdad?, en qué parte, ¿verdad?, quería, ¿verdad?, traer este mensaje. Y, ¿verdad?, cuando yo pues he estado meditando, ¿verdad?, en Mateo 21:18, que tal vez, ¿verdad?, esto es conocido, ¿verdad?, los que leen la Biblia, ¿verdad?, saben de qué habla Mateo 21:18, y los que no leen la Biblia, ¿verdad?, pues no saben. Pero el que lee la Biblia sabe, ¿verdad?, lo que dice Mateo 21:18, ¿verdad?, aunque algunos, ¿verdad?, pues lo entienden a su manera, ¿verdad?, pero saben, ¿verdad?, que allí hay algo, ¿verdad?, bien importante. Amén. Así es, ¿verdad?, y vamos a ver, ¿verdad?, el título, ¿verdad?, de esta enseñanza, a causa, ¿verdad?, de esta escritura y de la referencia que me dio, ¿verdad?, en este día, ¿verdad?, pues yo le puse, ¿verdad?, así el título de la enseñanza: ahora no hay fe. Así el título va que yo recibí, y así se va a llamar, ¿verdad?, ahora no hay fe. Ahora, ¿por qué, verdad, le puse el título, verdad, de que ahora no hay fe? Es por lo que vamos a ver en las Escrituras. Amén. Acuérdense, verdad, que el Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, verdad, Él nos dio, ¿verdad?, las pautas, ¿verdad?, cómo es que nosotros teníamos que buscarle, ¿verdad?, cómo nosotros teníamos que orar, ¿verdad? Hasta dice, ¿verdad?, la misma palabra que nos dejó, ¿verdad?, hasta ciertas oraciones, ¿verdad?, para que nosotros oráramos de esa manera. Amén. También, ¿verdad?, nosotros, vamos a decir que nosotros sabemos, ¿verdad?, de que su palabra nos dice, ¿verdad?, que por su sacrificio, ¿verdad?, nosotros fuimos sanos, ¿verdad? Ahora, pero tanto lo que está aquí, ¿verdad?, en Mateo 21:18, como también lo que dice, va en Isaías 53, 3, 4 y 5, ¿verdad? Pues nosotros vemos, ¿verdad?, que cuando nosotros examinamos la palabra del Señor y volteamos a ver lo que ahora en día se vive, ¿verdad?,
Nos damos cuenta que estamos muy lejos de eso. Y en especial, ¿verdad? Puede pensar, ¿verdad? Si el pueblo, ¿verdad? Se ha alejado, ¿verdad? De la verdad, se ha alejado, ¿verdad? De la palabra de Dios, ¿verdad? Y las promesas, todas las promesas de Dios que están ahí, no las podemos hacer de nosotros. Imaginen ustedes, ¿verdad? Cómo están también los que predican la palabra. Y de esto, ¿verdad? Es lo que vamos a hablar ahora. Es bastante fuerte. Porque esta enseñanza, ¿verdad? Este mensaje va directamente para los que predicamos la palabra. Para los que enseñamos la palabra. Para los que alardeamos, ¿verdad? De las promesas de Dios. Pero que si los examinamos, nos damos cuenta que solo estamos hablando. Que solo decimos palabras, pero no tenemos esas promesas. Y Dios quiere hacer algo en este tiempo, ¿verdad? Algo como lo que sucedió en la iglesia primitiva. La primera alabanza, ¿verdad? Que se entonó ahora, ¿verdad? Hablaba de eso. Hablaba, ¿verdad? De que Dios, ¿verdad? Quiere hacer grandes cosas. Así como lo hizo en el principio. Cuando digo en el principio, estoy hablando, ¿verdad? De la iglesia primitiva. Porque cuando nosotros examinamos, ¿verdad? Cómo era, ¿verdad? La iglesia primitiva, cómo ellos, ¿verdad? Como decir, ¿verdad? Llevaban este mensaje del evangelio. Y vemos ahora en día, la forma, ¿verdad? En que nosotros lo llevamos, ¿verdad? O cómo lo vivimos en este tiempo, ¿verdad? Nos damos cuenta de que realmente no estamos viviendo en fe, como vivió esa iglesia. Estamos absolutamente alejados. Solo tenemos nada más palabras, pero no tenemos, por decir así, ¿verdad? Esos frutos que nos hace, ¿verdad? Que nos hacen, ¿verdad? Hacernos ver de que nosotros sí estamos haciendo las cosas como ellos los hacían. O sea, cuando nosotros vemos lo que ellos hacían y examinamos lo que nosotros hacemos, nos damos cuenta que estamos muy lejos. Y eso es necesario que cambie. ¿Por qué es necesario que cambie? Bueno, porque en esa alabanza decía, ¿verdad? Que en este tiempo el Señor va a traer un avivamiento. Y nosotros necesitamos entender que es un avivamiento. Nosotros necesitamos entender, ¿verdad? Que es, ¿verdad? Lo que está diciendo la palabra, ¿verdad? Cuando dice, ¿verdad? Que vino, ¿verdad? Sobre los 120, ¿verdad? El derramamiento del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos entender eso. ¿Por qué? Porque dije, ¿verdad? Que si nosotros no entendemos y no hacemos de nosotros las promesas de Dios, entonces nosotros seguiremos lo mismo. No vamos a cambiar. Solo vamos a hablar. Pero hablar, solo por hablar, es como orar, solo por orar, no sirve de nada. ¿Por qué? Porque en primer lugar tenemos que entender nosotros que si vamos a orar, tenemos que orar con conocimiento. Si nosotros oramos sin conocimiento, no sirve. O sea, ¿verdad? No sirve orar sin conocimiento. Es necesario que nosotros sepamos por qué estamos orando. Es lo mismo, ¿verdad? Como dijimos, ¿verdad? Acerca, ¿verdad? De lo que va a decir esta palabra aquí. Acuérdense, ¿verdad? Que les dije, ¿verdad? Que era Mateo, ¿verdad? 21, 18. Y la referencia viene, ¿verdad? En Hechos 5:15. Amén. Y vamos a leer la palabra del Señor, ¿verdad? La leemos en la autoridad del Padre, del Hijo y de su Espíritu. Primeramente vamos a leer, ¿verdad? Dos versículos, el 18 y el 19. Amén. Y dice la palabra del Señor, dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre.
Y viendo, dije, una higuera de cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, oiga bien, escuche bien esto que él dijo a la higuera. Algunos la titulan, ¿verdad?, la maldición de la higuera. Pero escuche bien las palabras del maestro en esto que está diciendo la palabra. Dice así, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Repitámoslo 2 veces, dice, nunca jamás nazca de ti fruto. Una vez más, nunca jamás nazca de ti fruto. Ahora, cuando vemos esta escritura, ¿verdad?, que está diciendo ahí acerca de la higuera, ¿verdad?, que dice, ¿verdad?, que él tuvo hambre, y cuando iba con rumbo a la ciudad, dice que a la orilla del camino había una higuera. Y él, ¿verdad?, pues se dirigió hacia ella porque él tenía hambre. Y quería, ¿verdad?, encontrar algún fruto ahí, ¿verdad?, un higo, ¿verdad?, para poder saciar el hambre que llevaba. Pero dice que se acercó y solo encontró. ¿No cree usted que esa es la misma situación de nosotros en este tiempo? No tenemos fruto. Estamos llenos de hojas. Nos vemos verdes. Si nos ven verdes, bien bonitos, bien vestidos. Pero sin fruto. Y aunque nos veamos bien bonitos, bien vestidos, pero si no tenemos frutos, estamos, ¿verdad?, en peligro. Porque ¿qué le pasó a la higuera? La maldijeron. ¿Por qué? Porque no tenía fruto. Ahora, ¿verdad?, muchos, ¿verdad?, que predican esta palabra, dicen, ¿verdad?, que cuando habla ahí, ¿verdad?, de la higuera, por decir así, ¿verdad?, comienzan, ¿verdad?, a especular y a decir, no, es que está hablando de la fe y que si, por decir así, ¿verdad?, si tú tienes fe, está hablando de los problemas, está hablando de la enfermedad y por ahí se van. Pero aquí lo primero que la palabra nos enseña es que aquí no está hablando de problemas, no está hablando de enfermedades, aquí está hablando de una planta. ¿Sí o no? ¿Está hablando de una planta o no? Eso quiere decir entonces que eso es, ¿qué? Literalmente. O sea, está hablando literalmente porque está hablando de un árbol, de una planta. Él no le habló a la enfermedad. Él no le habló al problema, le habló a una planta. Le habló a un árbol. ¿Qué es lo que nos da a entender eso? Bueno, porque sigue diciendo, ¿verdad?, la palabra, ¿verdad? Y ahí vamos a volver otra vez. Y luego dice, se secó la higuera. El 20 dice, viendo esto los discípulos decían, maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? O sea, ¿era algo literal lo que ellos estaban viendo o no? Era algo literal. O sea, la planta se había secado porque Jesús le dijo que nunca más nazca de ti fruto. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho, verdad? Hacer esto místico. ¿Por qué? Porque volteamos a ver a otro lado y no volteamos a ver la realidad de lo que la palabra nos está diciendo. Volteamos a ver el problema, ¿verdad? O cualquier situación que tengamos, pero no entendemos lo que ahí está diciendo. Mire, hace algunos meses, ¿verdad?, yo descubrí algo. Y cuando yo descubrí ese algo, yo vino a mí, ¿verdad?, que realmente nosotros estábamos bien errados. Cuando pensamos, ¿verdad?, cuando vemos lo que dice la Escritura y nosotros lo vamos para otro lado. O a la derecha o a la izquierda.
Porque nosotros al decir, ¿verdad?, que aquí Jesús está hablando del problema de la enfermedad, nosotros estamos desviando. Jesús no está hablando allí de la enfermedad, del problema. Lo que está hablando allí es de la fe. De la fe que sus hijos tienen que tener. De la fe en la cual nosotros tenemos que caminar. De eso está hablando él. Dice, ¿verdad?, que sus discípulos se maravillaron. ¿Por qué se maravillaron sus discípulos, verdad? Bueno, porque vieron, ¿verdad?, que Jesús le había dicho las palabras, ¿verdad?, de muerte a la higuera, y la higuera se murió. Me pregunto, ¿qué estará corriendo por su mente en este momento, en la mente suya? Si estará pensando como el maestro pensaba. Si estará pensando como el maestro quiere que usted piense. Eso que le digo, ¿verdad?, que hace un tiempo, ¿verdad?, yo escuché, ¿verdad?, fue del país de la India. La India, ¿verdad?, es considerado uno de los países más idólatras del planeta Tierra. Hay otros países, ¿verdad?, pero dicen que la India es uno de los países más idólatras. Y a veces, hermano, es difícil cuando nosotros vemos reacciones en gente, o sea, en pueblos, en naciones como la India, de lo que ellos saben hacer. Hace poco, ¿verdad?, como le he dicho, ¿verdad?, algunos meses, estaban diciendo, ¿verdad?, acerca de la India. Y dice, ¿verdad?, que en la India, cuando van a cortar un árbol, no lo cortan así nada más, sino que primero hacen lo que está ahí, lo secan. ¿Y cómo lo secan? Con la palabra. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Con qué lo secó? ¿Con el hacha? Y entonces, si un país, la gente de un país que es tan idólatra, hace tal cosa, ¿y por qué nosotros que decimos que somos hijos de Dios no podemos hacer eso? Por eso es que digo, es que ahí está hablando literalmente. Ahí lo que él está diciendo, que nosotros tenemos que ejercitar nuestra fe. Que nuestra fe tiene que llegar a tal nivel que todo lo que nosotros digamos tiene que cumplirse. Por eso yo tengo semanas de estar meditando en esta palabra. Y no me salgo de esa parte cuando dice, y le dijo, nunca, jamás nazca de ti fruto. Y le digo, Señor, yo quiero eso. Yo necesito eso. Y yo voy a poner en práctica esta fe. Si no la tengo, Señor, dámela. Como decía Gigi Ávila. Señor, si a mí no está la fe, Señor, yo la quiero, yo la necesito. Porque yo necesito decirle a ese árbol, sécate. Para que yo no me suba a él y corra peligro. Porque ahí dice que él le dijo a la higuera que se secara y se secó. Y en la India, que son un país idólatra, también hacen lo mismo. ¿No le parece curioso eso? Y entonces nosotros, ¿por qué no podemos ejercer eso? Porque no tenemos fe. ¿O cree usted que hay otra respuesta? Porque no tenemos fe. Es por eso que no podemos hacer lo que la palabra dice. Porque si tuviéramos fe, hiciéramos lo que la palabra dice. Eso se llevara a cabo. Eso se cumpliera. Y cada vez que pasáramos por donde pasáramos, hasta los árboles temblaran. Porque no, pues ora por los árboles se secan. Ellos también se preocuparan. Los animales.
¿Por qué? Porque va alguien por ahí de que tiene fe. Los animales agacharon la cabeza, lejos de atacarnos, agacharon la cabeza. Porque saben que el que va pasando por ahí tiene fe. Y le sigue diciendo, ¿verdad? Allí del versículo 21, ¿verdad? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo dejaréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Él dijo, no solo puedes hacer esto de la higuera. Si tú tienes fe, dijo él, si tú tienes fe, no solo puedes hacer esto de la higuera, porque la higuera delante de un monte es muy pequeñita. O sea, es muy pequeñita una higuera, porque una higuera no llega a ser un árbol. Una higuera es un arbusto. Y él dice ahí, si ustedes creyeran, entonces no solo le harían eso a la higuera, sino que también si a este monte le hablara, este monte tenía que obedecerles. Y no está hablando de problemas, está hablando de algo literal. Porque lo que él quiere es que nosotros de verdad tengamos fe. Que nuestra fe sea tan fuerte, sea tan potente, sea tan poderosa, de que cuando nosotros hablemos, se cumpla lo que decimos. O sea, si al viento le hablamos, ese viento tiene que hacer caso. Si a la tormenta le hablamos, esa tormenta tiene que sujetarse a lo que nosotros decimos. ¿Por qué? Porque en nosotros hay fe. Porque llevamos ese nombre adentro, no lo llevamos afuera. Nosotros tenemos que estar conscientes de que esa fe de la que él habla, ¿verdad? Y que se relaciona, que vamos a decir que converge con su nombre, tanto el nombre de él como la fe tienen que ir juntas. Ese nombre tiene que estar en nosotros. Porque si el nombre no está en nosotros, entonces quiere decir que nosotros no podemos hacer nada. Necesitamos la fe, pero necesitamos también llevar el nombre. Por eso dice que los discípulos, la iglesia primitiva, dice que en el nombre de Jesús hacían todo. Ahora, cuando hablamos del nombre, ¿verdad? No vamos a referirlo, ¿verdad? Ni vamos a entrar en discusión que si es Jesús, que si es Yeshua. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de lo que Él es como Dios que es. Si nosotros no tenemos fe y no tenemos el nombre, podemos decir Jesús, podemos decir Yeshua y no sucede nada. No sucede nada. Aunque nosotros digamos que tenemos el nombre y que Yeshua el nombre, pero si no tenemos fe y no tenemos ese nombre adentro, no funciona nada, no sucede nada. Ni siquiera podemos espantar un mosquito. Porque lo necesario es llevar quién es Él en nosotros. O sea, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Yeshua? Ese, ¿quién es? Si a ese quién es el que nos habita, entonces, cuando nosotros actuamos en fe, se va a cumplir, porque dice que hemos creído en Él y declaramos en Él. Lo que hacemos, lo hacemos en Él. Entonces, ¿verdad? Dice que haremos tales cosas. ¿Qué le sigue diciendo, verdad? En el 22, y todo lo que pidiere, dice, en oración, creyendo, lo recibiréis. Todo, dijo. Dijo, yo les di, dijo, la demostración en esta higuera. Pero si ustedes tienen fe, dijo, le pueden hablar a este monte y este monte después les va a obedecer. Cuando yo, hermano, le estoy hablando de esto, viene a mi mente, mire, es como la cinta que viene a mi mente y está corriendo por mi mente y me muestra por todas las cosas literales, naturales que yo he orado desde un volcán en erupción.
Porque allí está hablando de cosas naturales, literales. Y dice que si nosotros tenemos fe, dice que eso, dice, se hará, dice. De acuerdo a lo que nosotros digamos. Si está lloviendo, ¿verdad? Y la tormenta, ¿verdad? Está, por decir, ¿verdad? Trayendo peligro, nosotros le podemos hablar a esa tormenta. Y esa tormenta tiene que obedecernos. Porque el que mandó esa lluvia es papá. Y los hijos tienen el mismo poder, la misma autoridad que el papá tiene. No es otra. Por eso dijo el Señor Jesús que el Padre le había delegado, dijo, esa autoridad, ese poder. Y dijo, pero yo, dijo, también se las delego a ustedes, dijo él. Él no dijo, pues yo y el Padre tenemos poder y autoridad, pero ustedes no. Él no dijo eso. Él dijo, lo que me ha dado mi Padre, dijo él. Lo que me ha dado mi Padre, dijo, yo también se los doy a ustedes. Para que ustedes hagan lo que yo hago. Y aún dijo él, más grande que las cosas que yo he hecho, vosotros haréis, dijo él. Ahora, ¿verdad? Vamos a ir a Hechos para ver lo que la iglesia primitiva hacía. Y aquí, ¿verdad? Donde los pastores, los que predicamos la palabra, ¿verdad? Los que tenemos un ministerio, ¿verdad? Pues tenemos que estar atentos a esto. Porque de que nos va a hablar, nos va a hablar. Dije, ¿verdad? Hechos 5:15, ¿verdad? Y vamos a comenzar entre el 14, amén. Y dice así la palabra del Señor, dice, los que creían, dice, en el Señor, aún aumentaban, dice, en gran número, así de hombres como de mujeres. Dice, los que creían en el Señor, dice, en aquel día, dice, cuando la iglesia estaba creciendo, ¿verdad? Dice que aumentaba en gran número los que creían en el Señor. Esto es diferente a tener una religión. O sea, creer a tener una religión es muy diferente. El que cree, actúa. El que solo tiene una religión, pues solo pasa el tiempo ahí en la congregación. Y nunca hace demostraciones de poder. Pero los que creen, la diferencia de ellos es que ellos pueden hacer demostración de poder. Porque han creído en eso. Porque confían en eso. Porque saben que eso es el que los hace actuar tal como hijos que son. O sea, si nosotros, ¿verdad?, no actuamos de esa manera, si nosotros, ¿verdad?, no manifestamos poder de Dios, entonces nosotros solo tenemos una religión. Vamos a ver aquí, ¿verdad?, lo que nos dice la palabra. Dice el versículo, ya vimos el versículo 14 que dice, ya lo vimos, no, ¿verdad? Dice, y los que creían, dice, en el Señor, dice, aumentaban más, dice, en gran número. Así, dice, de hombres como de mujeres. Pero el 15 y el 16 son los dos versículos bien interesantes, bien importantes, que nosotros tenemos que, de verdad, analizarlos y pensar en ellos. Amén. Dice, en el 15, tanto dice que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en cama y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Vamos a leer el 16 también. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran
sanados. Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Acerca, ¿verdad? De que nosotros en este tiempo, ¿verdad? La iglesia de este tiempo, siempre hacemos todo místico. Si vamos a Mateo, ¿verdad? 21, 18, ¿verdad? Decimos, no, que allí está hablando de problemas, de enfermedades, cuando está hablando de algo literal. Y si vemos aquí, ¿verdad? En Hechos, entonces, ¿verdad? Venimos y decimos, ¿verdad? No, es que no era la sombra de Pedro. La sombra de Pedro no puede hacer nada. Y así puede ver usted un montón de predicaciones diciendo, comentando, argumentando acerca de eso. Pero ¿qué dice? Pues la palabra, pues. ¿Dice lo que yo estoy argumentando o dice allí que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos? Dice que la sombra de Pedro, eso era literal. Es ahí, hermanos, como cuando se cumple que le digo que si el nombre nos habita, es el que hace esas maravillas. Es el que hace esas obras. Ahora, pero si nosotros no nos habita ese nombre, ¿verdad? Podemos decir Jesús, podemos decir Yeshua. Ahora, pero si no nos habita Él, nosotros estamos vacíos. Y es entonces cuando nosotros argumentamos y comenzamos a decir, no, es que no era la sombra de Pedro, es que era esto, es que era lo otro. Y entonces, ¿verdad? Y lo que hacemos, ¿verdad? Pues son teologías de hombre. Cuando ahí está diciendo que sacaban los enfermos, dice, a las calles, porque eran tantos, oiga bien, eran tantos los enfermos que habían, y que sacaban a las calles, ¿verdad? Y los llevaban a Jerusalén, porque ¿en dónde sucedió eso? ¿A dónde sucedió? Jerusalén. Era en Jerusalén que eso estaba sucediendo. Cuando eso sucedió, cuando yo estaba viendo a los hermanos, a lo que me dice que eso era un avivamiento. Es que sucedió en esos días. Cuando yo veo eso, ¿verdad? Que viene a mí, ¿verdad? Y me dice, eso era un avivamiento. ¿Cómo puedo yo describir, verdad, de que era un avivamiento? Bueno, porque un avivamiento tiene algo que no se encuentra en un servicio, en una campaña. No se, o sea, hay algo en el avivamiento que en un culto, en una iglesia, en una campaña no se hace. No sucede. Es por eso que yo entiendo que allí era un avivamiento y cuando yo veo eso, entonces yo le digo, Señor, entonces si necesitamos en este tiempo, necesitamos a Pedro, necesitamos a Pablo y necesitamos a Felipe. Esos son los tres ministerios que necesitamos en este tiempo. Necesitamos a Pedro, necesitamos a Pablo y necesitamos a Felipe. Porque para que eso se dé en este tiempo, nosotros necesitamos a esas personas. La iglesia forzosamente necesita a Pedro, necesita a Pablo, necesita a Felipe. Ahora, ¿verdad? ¿Cuál verdad? El por qué, ¿verdad? Dice aquí, ¿verdad? Cuando dice, ¿verdad? En el versículo 15, ¿verdad? Que dice así, tanto dice que sacaban, dice, los enfermos, dice, a las calles, dice, y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos, dice, su sombra cayese sobre alguno de ellos y fuera sanado. Ahora, ¿cómo, verdad? Cuando yo no sé, ¿verdad? Si ustedes meditan en esto, si piensan, ¿verdad? O no, porque la cosa es que a veces los dicen las cosas que suceden, pero a veces nosotros no meditamos en ellas.
A veces nosotros ¿verdad? Tenemos la mente tan ocupada que nos dice, en tal parte sucedió un avivamiento. Y sucedieron tantas cosas. Pero nosotros no, ni aun que tenemos la tecnología ahora en este tiempo tan avanzada, ni siquiera así nos damos por buscar. Cuando yo, verdad, escuché, verdad, del avivamiento, verdad, en la calle Azusa, yo comencé a buscar. Comencé, verdad, a investigar, verdad, qué había sucedido en ese avivamiento. Comencé a buscar, ¿verdad? Y a ver, ¿verdad? Todos aquellos siervos que habían estado en ese tiempo cuando sucedió ese avivamiento. Porque habían testigos. Porque testigos tenían que haber acerca de ese suceso en ese momento. Entonces, cuando yo veo eso, ¿verdad? Y veo lo que está sucediendo allí, me doy cuenta que un avivamiento siempre va a ser lo mismo. Va a suceder lo mismo. ¿Y cuál es eso mismo que sucede? Bueno, ¿verdad? Que cuando llega un avivamiento, el hombre es más un espectador que alguien que sirve. Porque, ¿qué está diciendo aquí? ¿Qué tenía que hacer Pedro? ¿Poner las manos? ¿Orar por los enfermos? ¿Hablarle a los enfermos? ¿O caminar? Entonces, ¿qué nos da a entender? De que no es el hombre. El hombre solo tiene que moverse, hacer, ¿verdad?, cualquier movimiento. Pero el que va a hacer la obra es el Espíritu Santo. Porque ¿qué era lo que sucedía allí? Era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿verdad?, había caído sobre aquel lugar. Pero el Espíritu Santo necesitaba algo bien sencillo, pero difícil para los que predicamos la palabra ahora. Que el Espíritu Santo usaba hasta la sombra de Pedro. Y eso para nosotros es difícil. Porque nuestra sombra no sirve de nada. Nosotros caminamos, ¿verdad? Y está alumbrando el sol, ¿verdad? Entre más vaya avanzando el sol, más grande se ve la sombra. Pero esa sombra no hace nada. ¿Por qué? Bueno, porque no tenemos el Espíritu Santo. Si nosotros tuviéramos el Espíritu Santo, oiga bien, si nosotros tuviéramos el Espíritu Santo y pasáramos por algún lugar y lanzáramos la palabra, o nuestra sombra tocara algo que está inmundo, o algo, ¿verdad?, que está, ¿verdad?, como decir, atado, ¿qué sucedería? ¿No cree usted que sería libertado? Sería libertado con solo que nuestra sombra pase por ahí. ¿Por qué? Bueno, porque dentro de nosotros hay alguien que es el que puede sanar, que es el que puede liberar, que es el que puede hacer que los árboles o cualquier cosa se muera. Pero nosotros no volteamos a ver eso. Porque si nosotros volteáramos a ver eso, entonces lo buscáramos. Por eso, ¿verdad?, cuando yo veo esto, ¿verdad?, y digo, no, porque aquí lo que está diciendo es que Pedro sí habitaba el Espíritu Santo. Y estaba tan lleno del Espíritu Santo Pedro, de que hasta la sombra de Pedro el Espíritu Santo podía usar. Y el Espíritu Santo cayó de tal manera en aquel lugar, de que puso en las mentes, en los corazones de las personas, que no necesitaban de que oraran por ellos, que no necesitaban que les impusieran manos, sino que con solo ir a aquel lugar y pasar a Pedro por ahí, ellos iban a recibir el milagro que ellos necesitaban. ¿O no era así? Así era
Eso fue porque dice la palabra que quien convence es el Espíritu Santo. Entonces, lo que trajo, ¿verdad?, el Espíritu Santo sobre aquel lugar va en Jerusalén, en ese momento, en ese tiempo, fue convencimiento. Las personas se convencieron de tal manera de que ellos podían creer firmemente de que con solo ir a ese lugar va y poner los enfermos por ahí y que el que estaba predicando ver a pasara por ahí, ellos, los enfermos iban a sanar, y así era. Ahora, ¿cuál es el otro suceso, verdad? Que digo, verdad, que el Espíritu Santo, verdad, era verdad, el que hacía tales cosas era cuando Pablo dice, verdad, que hubo un momento en el que Pablo dice, verdad, de que las personas pedían, verdad, que Pablo, por decir así, tocara algo, un pañuelo. Y con solo que Pablo tocara ese pañuelo quedaba ungido. Entonces, ¿de qué se impregnaba ese Espíritu Santo? ¿De Pablo o del Espíritu Santo? Era lo mismo que sucedía con Pedro. No era, verdad, en sí, verdad, Pedro, pero sí era el Espíritu Santo que había venido sobre aquel lugar. Pero había un instrumento, había un vehículo, y ese vehículo o ese instrumento era Pedro. También, ¿verdad? En el caso, ¿verdad?, de Pablo, también era el Espíritu Santo. Pero necesitaba un vehículo. Era Pablo. Pablo necesitaba, ¿verdad?, que si le llevaban pañuelos, por lo menos tocarlos. O meterlos a la bolsa. Y esos pañuelos dice que salían ungidos. Porque los que conocen de liberación saben de que la ropa de un siervo del Señor o de una persona, sea que sea siervo del Señor o no sea, si es, vamos a decir, ¿verdad?, si es una persona inmunda, su ropa está impregnada de inmundicia. Si es un siervo de Dios, su ropa está impregnada de la presencia del Espíritu Santo. Eso es así. Por eso dice, ¿verdad?, parece que es en Judas, donde dice, no toquéis de las ropas inmundas de ellos. Porque la ropa de toda persona, ¿verdad?, está impregnada de lo que esa persona es. Por eso, ¿verdad?, es que nosotros no podemos ponerlos una prenda de vestir que sea de otra persona sin antes haberla redimido. Tenemos que redimirla primero para después ponerla. ¿Por qué? Porque esa ropa está impregnada de aquella persona. Si nosotros ponemos, la verdad, la ropa de una persona que murió, pues esa ropa tiene espíritu de muerte, espíritu de enfermedad. Por eso tenemos que tener tanto cuidado. Aún, ¿verdad?, que sea nuestro hermano físico o en carne, que nos dé algo, nosotros tenemos que redimirlo. Todo tenemos que redimirlo. ¿Por qué? Porque la ropa, ¿verdad?, pues está impregnada, ¿verdad?, de su dueño. Sea que sea bueno o sea malo. Aquí vemos, ¿verdad?, que los que habitan el Espíritu Santo están impregnados del Espíritu Santo. Por eso Pablo, ¿verdad?, sucedía eso con él. Pedro, ¿verdad?, que es el que ponemos aquí, ¿verdad?, que dice aquí la palabra, también estaba lleno del Espíritu Santo. Y entonces, y la persona, ¿verdad?, que usó, ¿verdad?, para ese avivamiento el Espíritu Santo fue Pedro. Por eso, ¿verdad?, podemos ver, ¿verdad?, que dice que hasta la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. ¿Por qué? Porque todo ese lugar estaba lleno de la presencia del Espíritu Santo, como es lo que sucede, ¿verdad?, cuando en un lugar hay un avivamiento. Amén. Todo ese lugar está lleno de la presencia del Espíritu Santo. Y es por eso, ¿verdad?, que cuando sucede eso, trae convencimiento. Y eso mismo es lo que el Señor va a hacer en este tiempo. Pero nosotros necesitamos, ¿verdad?, estar a la expectativa. No desapercibidos.
Porque si nosotros estamos desapercibidos, ¿verdad? Pone a pensar que nos está diciendo esto el Señor ahora, pero a nosotros no nos interesa, entonces ¿qué va a suceder? Nada. Van a pasar las cosas y nosotros. Así que vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor Santo, en esta hora, Señor. Te pedimos, Señor Santo, que tu Espíritu Santo, Señor, nos convenza, Señor, de que tú en este tiempo, Señor Santo, quieres traer ese avivamiento, Señor. Y que lo que fue y sucedió, Señor Santo, en la iglesia primitiva, también tiene que suceder en este tiempo. Y que nosotros, Señor Santo, seamos esos Pedro, Señor Santo, nosotros seamos esos Pablo, Señor Santo, esos Felipe, que tú puedas usar, Señor Santo, en este tiempo, Señor. Porque si tú nos estás hablando, Señor Santo, y le vas a hablar a todos aquellos, Señor Santo, que vean estos videos, Señor, es porque también ellos son, Señor Santo, parte de esos Pedro, Señor Santo, de esos Pablo, Señor, de esos Felipe, que tú vas a usar, Señor Santo, para ese gran avivamiento, Señor, que tú vas a traer en este tiempo, Señor Santo, y que donde suceda, Señor Santo, o en los pueblos que suceda, Señor, el Espíritu Santo, así como lo hizo en aquel tiempo, también lo va a hacer en este tiempo, Señor Santo, y nosotros, Señor Santo, vamos a estar ahí, Señor Santo, porque nosotros, Señor Santo, queremos estar ahí, Señor Santo. Nosotros, Señor, hemos pedido, Señor Santo, clamamos por ellos, Señor Santo, entendiendo, Señor, y pidiéndote, Señor Santo, como te lo hemos pedido, que queremos ser participantes. Queremos ser participantes de tal evento, Señor Santo, que se aproxima a la tierra, Señor Santo, donde los enfermos, Señor Santo, van a ser sanados, Señor Santo. Los que están en cama, Señor Santo, se levantarán, Señor Santo. Los que están endemoniados, Señor, serán liberados, Señor Santo, porque va a ser tu Espíritu Santo, Señor, el que esté haciendo ese trabajo, Señor Santo, de sanar, Señor Santo, de restaurar, de liberar, Señor Santo, a las almas, Señor. Nosotros creemos fielmente, Señor, que eso viene, Señor Santo, y que no está muy lejos, Señor, porque sabemos, Señor Santo, que de tu palabra, Señor Santo, que la noche está avanzada, Señor, pero que habrá el tiempo suficiente, Señor Santo, para que esto, Señor, se lleve a cabo, Señor, porque esto, Señor, no es cosa de hombre, Señor, sino que tú, Señor Santo, lo tienes preparado, Señor Santo, desde mucho antes, Señor Santo, porque en este tiempo, Señor, en el que nosotros, Señor Santo, íbamos a ver, Señor, tal gloria derramarse, Señor Santo, sobre nosotros, sobre nuestros pueblos, Señor Santo, para que así, Señor, todos te conozcan, Señor Santo. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesús, porque en ese nombre hemos orado. Y los despedimos de este lugar, pero no de su presencia, ¿verdad? Y le pedimos a todos, ¿verdad? A aquellos, ¿verdad? De que van a ver estos videos, ¿verdad? Que nos ayuden, ¿verdad? Dándole un like, compartiendo, ¿verdad? También disfrutando esta palabra, ¿verdad? Y meditando en ella, en eso que dice, ¿verdad? Porque eso viene. Que el Señor les bendiga.